Muy bien, pueden empezar con el tema de Ante todo, muy buenas tardes, doctor y compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la enfermedad pediátrica. Siguiente, por favor. Bueno, antes de todo, primero tenemos que hacer un resumen anatómico para poder localizarnos y ver qué estructuras más o menos pasan por ahí que se puede dañar, ¿no? Bueno, la localización inicia primero de lo que es el piso pelviano, en la unión ano-rectal, ya que va a estar unido con el recto, lo que es el ano, ¿no? Va a estar dentro de lo que es intrapélvico, dentro de la cavidad pelviana, va a medir entre 3 a 4 centímetros y además que va a ser la porción terminal del tubo digestivo. ¿Qué capas va a tener? Primero va a tener la mucosa, que va a estar dividido por la línea pectínea entre dos mucosas. La superior va a estar dada por un epitelio columnar y la inferior va a estar dada por un epitelio escamoso, sobreestratificado, no queratinizado. La submucosa es donde se va a encontrar la mayoría de vasos y además también de los ganglios linfáticos. Y en la capa muscular o aparato esfinteriano vamos a tener tres cosas importantes que van a ser el esfínter anal interno, el esfínter anal externo, los músculos del elevador del ano. En el esfínter anal interno va a estar formado mayormente por lo que es músculo liso y va a ser involuntario. ¿Dónde está? Este es el externo y este es el Ahí dice, ¿no? Eso es importante porque hay que diferenciar. Bueno, aparte que su función principal va a ser mantener el tono para que el tono basal de lo que es del canal anal. Ahora, tenemos el esfínter anal externo que va a estar formado por músculo estriado y va a estar inervado por lo que es el nervio pudendo. Y su función principal va a ser al momento de hacer la defecación o hacer esfuerzo, este lo va a activar, ¿no? Se va a activar en ese momento. Bueno, en el músculo elevado del ano vamos a tener tres músculos importantes, que es el cubo rectal, el cubo coccígeo y el hilo coccígeo, ya que estos van a formar lo que son el diafragma pélvico. Y además que el más importante acá de recalcar es el cubo rectal, ya que va a hacer que el ano se vaya hacia adelante al momento de la defecación. Siguiente, por favor. Bueno, las características propias del ano, vamos a tener la línea pectínea que ya les expliqué, que va a ser el que va a dividir entre las dos mucosas, la de arriba queda el epitelio columnar y la de abajo queda el epitelio escamoso. Las columnas anales, que van a ser pliegues longitudinales en la mucosa, que van a estar ubicadas mayormente en lo que es el canal anal superior. Las válvulas anales, que van a ser los que van a unir estos pliegues. Y los senos anales, que van a ser depresiones en donde se van a encontrar lo que son las glándulas que van a secretar moco. ¿Eso para qué? Para lubricar el canal anal. Ahora, en lo que es la vascularización arterial, vamos a tener dos tipos de vascularización. Uno que va a estar encima de la línea pectínea, que va a estar dada por lo que es la arteria rectal superior, que va a ser rama de la arteria mesentérica inferior. Y otra que va a estar por debajo de la línea pectínea, que va a estar dada por dos arterias. La arteria rectal media y la arteria rectal inferior. La arteria rectal media va a ser rama de la arteria ilíaca interna y la arteria rectal inferior que va a ser rama de la arteria pudenda interna. Siguiente, por favor. En la vascularización venosa, igual, lo ha dividido por encima de la línea pectínea y por debajo de la línea pectínea. Bueno, va a estar dada por encima de la línea pectínea con la vena rectal superior, que esta va a discurrir en lo que es en la vena mesentérica inferior, que va a ser de acá. Y este va a discurrir en todo lo que es el sistema porta. Por debajo de la línea pectínea vamos a tener las venas rectales media y inferior. Estas de acá. Que van a discurrir en lo que es la vena ilíaca interna y esta va a discurrir en todo lo que es el sistema cabo. En la inervación vamos a tener dos tipos de inervación. Igual, por la línea pectínea superior vamos a tener la inervación autónoma o visceral, que va a estar dada por lo que es el plexo hipobásico inferior. Estos van a estar dados por dos tipos de fibras, las parasimpáticas y las simpáticas. Por debajo de la línea pectínea, que es la inervación somática, que va a estar dada principalmente por el nervio pudendo. Esta va a estar dada por lo que son las ramas rectales inferiores. Siguiente, por favor. Bueno, ahora empezando con lo que es la evaluación clínica, primero vamos a tener la inspección, que vamos a tener tres tipos de posición.
la genupectoral, que va a estar dada porque las rodillas y el pecho van a estar nos vamos a apoyar en esta. Va a tener las dos piernas abiertas para que tenga el objetivo de abrir los dos muslos, y las manos pueden estar extendidas o pueden estar flexionadas. La cabeza tiene que estar lateral. Ahora, la ginecológica, que el paciente va a estar en decúbito dorsal, va a tener las piernas abiertas que van a estar apoyadas sobre estos de acá, ¿no? Y la que más se utiliza, la SIMS o la semiprona, que es la que conocemos, que una pierna va a estar flexionada y la otra va a estar en extensión, va a estar lateral el paciente y la parte de acá lo va a tener un poco más hacia adelante. ¿Para qué necesitamos esta posición? Primero, para tener una separación apropiada de las nalgas. ¿Y cuál es la función de esta? Visualizar lo que es el visional, la región perianal, lo que son las nalgas, los genitales externos y la cara interna de los muslos. ¿Y qué se va a buscar aquí? Vamos a buscar anomalías cutáneas, si hay presencia de humedad o secreciones, puntos fistulosos, que podemos ver que hay puntos que pueden estar llenos de infección o de pus, masas o ulceraciones que van a ser heridas, ¿no? También que se va a buscar abscesos que van a ser llenas de pus, inflamaciones que va a ser el endurecimiento de la piel y el trayecto de las fístulas, ¿no? Hasta dónde llegan las fístulas. Y también presencia de masas. Sí, por favor. Bueno, en la técnica del tacto rectal, ya que hemos visto todo lo que es la palpación externa, ahora tenemos que ver la palpación interna. Bueno, aquí tenemos la técnica que sí o sí se va a poner un uso de guantes, lubricante, y primero, más que todo, pedir al paciente que, bueno, antes de todo esto, informarle sobre el procedimiento del paciente, de que se va a realizar, y pedirle su consentimiento al paciente, ¿no? Para hacer el tacto rectal, se tiene que pedir al paciente que haga esfuerzo, o en otras palabras, que empuje un poco para poder introducir lentamente el dedo. Al momento de evaluar, vamos a evaluar lo que es el tonus interiano, el estado de la mucosa, la sensibilidad, si hay presencia de mucha sensibilidad al dolor, si hay estrechez, puede haber una estenosis en lo que es el canal anal, la consistencia fecal, y en el caso de si hay presencia de melena, tumoraciones, órganos vecinos, incluso se puede realizar este procedimiento para lo que es la próstata. Y los espacios, ¿no? Para ver cómo están los espacios. ¿Y por qué procedimiento se puede realizar? Se puede realizar por lo que es la anoscopía, que va a ser un procedimiento médico en lo que se va a visualizar lo que es el canal anal y la parte inferior del recto, que va a estar realizada por esto, ¿no? Un pequeño tubo en la cabeza que va a tener lo que es una iluminación de una cámara. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a encontrar lo que son los se menciona la evolución de los rectales, es una de las principales causas por las que cada paciente entra un poquito de hospitalología. Sin embargo, el paciente no acude de forma rápida simplemente porque existe un cierto miedo o vergüenza respecto a sus síntomas respecto a los síntomas que se va a presentar. Pero es importante detectarlos a tiempo porque estos síndromes anorrectales pueden, al detectarse a tiempo, pueden evitarse lo que es enfermedades neoplásicas, o también pueden evitarse lo que son las enfermedades inflamatorias, que pueden conllevar con el tiempo a agravar la situación de salud del paciente. Dentro de estas tenemos que tener, muy importante, lo que son los factores de riesgo, aquellos que pueden incrementar la aparición o el desarrollo o el desencadenante en estas enfermedades inflamatorias o neoplásicas. Dentro de estas vamos a encontrar la edad. Definirlas siempre por grupos etarios. También vamos a tomar en cuenta lo que son los antecedentes familiares. Este principalmente relacionado a lo que son las enfermedades neoplásicas dentro de lo que son síndromes anorrectales, ¿no? Y también lo que es, también consultarle al paciente. Muchas veces estos pacientes tienen sangrado rectoanal, pero es un sangrado persistente. A pesar de que haya habido tratamiento, sí persiste el sangrado, un segundo crónico. Ahora también es importante preguntarle o observar o analizar, en este caso, la pérdida de peso, porque generalmente está relacionada a lo que es una anemia, ¿no? Y es evidente, ya que esta anemia va a ser por déficit de hierro, porque va a haber un sangrado, ¿no? Y como les dije, este sangrado puede extenderse en largo periodo y volverse crónico y desencadenar la anemia, ¿no? Dentro de la fisiopatología, bien lo explicó en este caso Mel,
hablamos de la diferenciación, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que es una línea, en este caso, que va a separar el ano del recto. El ano del recto. Y esto es porque es importante, porque dentro de la fisiopatología, dentro de los síntomas dentro de estos síndromes, uno de ellos principal es el dolor. ¿Y por qué se va a hablar del dolor? Porque hay terminaciones nerviosas, en este caso del nervio pudendo, que van a dar tanto una inervación simpática como una inervación parasimpática. Debemos recordar que en la parte superior, en este caso de lo que es la línea o la papila anal, superior a esta es una zona insensible. En él podemos encontrar, por ejemplo, lo que son las hemorroides internas, ¿no? Que son indoloras. En cambio, de esta línea para abajo, en este caso, va a ser una zona muy sensible. Esta va a estar, como les había hablado ya, inervado por el pudendo, ¿no? Que viene en este caso del L5 y del S2 hasta el S4. Entonces, es importante recordar esto para poder ubicar también las patologías. También es importante mencionar que superior a la papila anal vamos a encontrar lo que es el anillo hemorroidal interno, y el anillo hemorroidal externo se va a ubicar por debajo de esta papila y se dice que está entre el esfínter externo y la cripta anal. También es importante mencionar, como también lo habló Mel, es que va a haber dos tipos musculares, o en este caso dos anillos musculares, que van a diferenciarse principalmente. Uno de ellos que va a ser el esfínter externo, que como les había hablado, en este vamos a poder ubicar, por ejemplo, zonas en las que va a ser altamente sensible, y vamos a ubicar una zona que es el esfínter interno, que prácticamente está en contacto a nivel de lo que es tanto el recto como el ano. También es importante analizarlo de forma histológica, ¿no? Dentro de lo que es el ano vamos a ubicar, en este caso, células que pueden desencadenar células cilíndricas que van a desencadenar, por ejemplo, relacionadas a lo que es un carcinoma. En el caso de, por ejemplo, superior a en el caso del recto, que esta es más una célula escamosa estratificada, que está más relacionada con adenocarcinoma, ¿no? Siguiendo, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de los motivos de consulta. Como les mencioné, principalmente dentro de lo que son los síndromes anorrectales, vamos a hablar de dolor, de prurito, de sangrado, de secreción y de presencia de masas. El primero, que es el dolor. Y este dolor se puede presentar en diferentes circunstancias, ¿no? La primera que vamos a hablar o comentarles sobre un dolor de aparición. Este puede ser de manera súbita y puede durar se presenta recientemente, y este lo consideramos como una aparición de dolor en este síndrome como agudo. Y puede ser crónico ya cuando tiene una larga data de meses, incluso ya años, ¿no? En el que se sufre de este dolor. También podemos separarlo de acuerdo al momento de la defecación o cuando no hay defecación. Cuando hay defecación puede estar relacionada con distintas patologías, ¿no? O puede estar relacionada con distintas causas. En este caso, en la defecación, si presenta dolor, puede haber criptitis. La criptitis son las criptas que vemos acá. Ya. Acá vamos a hablar, por ejemplo, vamos a encontrar una cripta anal, ¿no? Podemos ubicarla. Siguiente, por favor. Histológicamente la vamos a ver así. La criptitis, vamos a ver que hay una inflamación a nivel de las criptas, ¿no? Y vamos a ver esta inflamación, vamos a poder encontrar, por ejemplo, neutrófilos, ¿no? Al poder hacer un examen histológico. En la papilitis, ella también podemos observar la presencia de pápilas, ¿no? O pápulas, en este caso. Las ulceraciones, más adelante vamos a especificar cada uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ulceraciones, también vamos a hablar más adelante, y también lo han hablado mis compañeros en la anterior exposición. Y también lo que vamos a hablar principalmente también es lo que es la crisis hemorroidal, que se va a dar durante la defecación. Ahora es importante también diferenciarla cuando no hay defecación. En este caso vamos a hablar de una protagifox, que en este caso se menciona de que no tiene un origen, se podría decir, definitivo. Está considerado dentro de lo que son los síndromes funcionales digestivos, y también se da, no se da cuando hay defecación, sin embargo tiene una duración de entre 5 segundos y 90 minutos. Después vamos a hablar cuando este dolor es continuo. Este dolor es continuo, puede provocar un colapso anal, puede haber trombosis hemorroidal, puede haber abscesos y cáncer, que más adelante también lo vamos a hablar mucho más amplio. También está relacionado durante la defecación, cuando se termina la defecación puede estar relacionado a una fisura anal. También vamos a hablar de lo que es el tenesmo,
En este caso, el tenesmo, al hacer ese deseo continuo de ir a defecar, en este caso, no se va a hacer de manera eficaz, o sea, no va a haber una defecación eficaz, y esta puede estar relacionada con cáncer rectal y con proctitis, ¿no? Y vamos a hablar también de lo que es, o bueno, yo les voy a hablar de lo que es el dolor durante la menstruación. Hay que recordar de que en este caso la estructura endometrial no solo está presente en lo que es los órganos genitales de la mujer, sino que también puede estar presente en diferentes zonas alrededor, ¿no? Entonces, durante la menstruación puede existir el sangrado, y no está relacionado específicamente a lo que es, por ejemplo, un problema digestivo, sino más bien está relacionado a lo que es una endometría rectal, que no suele ser común, pero que sí se ha visto casos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora también vamos a hablar de lo que es el prurito. El prurito, lo que nosotros debemos de identificar es, o sea, primero observar, ¿no?, qué es lo que puede estar causando este prurito. Dentro de estas, puede ver que hay problemas anorrectales, como lo vamos a hablar en el siguiente, desarrollando el tema, vamos a ver de que está relacionado con problemas anorrectales específicos, pero también puede haber problemas dermatológicos, como podemos observar en la imagen, así como también puede estar relacionado en infecciones. En este caso puede ser más frecuente lo que son, puede estar relacionado con muchas otras causas. En los niños, por ejemplo, es frecuente cuando hay infecciones o cuando, por ejemplo, lo que le llaman la escaldadura, ¿no?, que puede verse en la parte de lo que es el ano. Y también puede estar relacionada en caso de infecciones, por ejemplo, cuando hay prácticas sexuales a este nivel. O sea que, y las personas, por tener esa vergüenza, no lo comentan, ¿no?, pero también está relacionado con esto. Y también puede estar relacionado, o sea, puede haber una causa que es idiopática, que no tiene un origen definitivo, ¿no? Y dentro de lo que es el sangrado, que también vamos a dividirlo en dos, que es por defecación y aquel sangrado que es con heces. La posdefecación está relacionado con lo que es la fístula anal y con lo que es hemorroides, y con heces va a estar relacionado más con diverticulitis o con colitis ulcerosa idiopática, ¿no? Ahora, durante las secreciones, en las secreciones debemos diferenciar dos, que, bueno, va a ser una secreción con moco y una secreción con pus. En este caso, ambas también pueden estar relacionadas con lo que es una secreción por una diarrea, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que, o sea, específico, como vamos a hablar del tema, vamos a hablar de abscesos, de fístulas y también de un adenoma velloso, ¿no? Ahora, también puede haber presencia de masas. En este caso, nosotros debemos saber observar qué tipo de masas son. Cuando es una presencia de masas agudo, en este caso podemos hablar de una trombosis hemorroidal o de un absceso. Ahora, cuando es crónico, vamos a hablar de lo que ya son, en este caso ya tumores, ¿no?, un carcinoma condiloma o un repliegue, o repliegues cutáneos que podemos observar, que se puede ver. Esto ya es algo severo, ¿no? Esto, lo saqué de un caso clínico que hablaban de unos repliegues cutáneos que ya se veía en un caso ya más severo de un joven ya en este caso. Continuando con la exposición, vamos a hablar de algunos síndromes que se van a presentar. En este caso vamos a hablar de la hemorroides. Esta es una dilatación varicosa del plexo venoso hemorroidal, el cual submucoso, el cual se va a dilatar. Se suele presentar principalmente en el 50% de la población mayor a 50 años. Tiene diferentes causas, sin embargo, entre las más conocidas tenemos el aumento de la presión, que se puede dar por una constipación crónica, pacientes con embarazo o una mecánica postural. Sin embargo, también se puede ver en factores hereditarios, un bajo consumo de fibra o una obstrucción portal. Tenemos dos tipos de clasificaciones, una que se puede dar por lubricación, en este caso sería el que presentamos acá, las externas y las internas. Las externas son las que se dan debajo de la línea dentada o la línea pectínea. Estas van a hacer una dilatación del plexo venoso hemorroidal externo, por ende van a drenar en el sistema cava y suelen ser dolorosas. Las internas van a darse sobre la línea pectínea, vienen del plexo venoso hemorroidal interno, por ende van a drenar en el sistema porta, como ya lo explicó también Mel. Estas no suelen ser dolorosas. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos otro tipo de clasificación, la cual se da por los grados. Son 4 grados. El primero es el que no sobrepasa la línea dentada o pectínea, y entre 2, 3 y 4 sí sobrepasan esta línea pectínea. El primer grado es una dilatación de los plexos venosos, pero no van a generar una protrusión, ni tampoco van a salir o va a generar un prolapso. El grado 2 va a generar un prolapso de esta dilatación al momento de la defecación. El de grado 3 va a generar también un prolapso. Este va a requerir de una técnica manual para poder volver a introducir esta dilatación. Y de grado 4 es un prolapso permanente, y el paciente no es capaz de volver a introducir en sí estas hemorroides.
Asimismo, vamos a ver que el paciente se va a presentar a la consulta con una rectorragia indolora, un prurito o un prolapso o también dolor en esta zona. Si queremos dividirlo por la ubicación o para poder entender mejor si son de tipo externas o internas, si son de tipo interna se puede presentar con una rectorragia indolora y también puede causar un tipo de anemia, la anemia ferropénica, si este ya es crónico en sí. Y externas va a presentar un dolor agudo por una trombosis, puede generar mariscos anales, que son una dilatación de la piel en sí, por la trombosis que se va a generar por este hemorroides. Y va a inflamarse y también va a generar prurito. El tratamiento para las hemorroides suele ser principalmente higiénico-dietético, o sea, el lavado de manos, los baños de asiento, el consumo de fibra de 30 a 40 gramos por día y el consumo de agua de 2 a 3 litros de agua por día. Asimismo, si hablamos de los grados, en el grado 1 y 2 se recomienda esta dieta alta en fibra, pero también la ligadura o escleroterapia. La escleroterapia se refiere a una inyección de escleroderma en sí, el cual va a generar o va a incitar a la fibrosis, y la ligadura va a ser una liga elástica que se va a poner en la base de las hemorroides. El de grado 3 se recomienda hacer una hemorroidopexia o una hemorroidectomía. La hemorroidopexia va a ser se ponen las grapas circulares de hemorroides, y la hemorroidectomía, así como en el grado 4, se va a extirpar de forma quirúrgica este hemorroides. Ahora, hablando de la fisura anal, es un desgarro longitudinal que va del anodermo hasta el esfínter interno en sí. Las causas van a ser un tanto similares, puesto que también presentamos estreñimiento, cesuras, un esfuerzo o una hipertonía estiteriana. La ubicación se suele presentar en el 90% de los casos, o de los más frecuentes suele ser la línea media posterior. Sin embargo, si se presentan otro tipo de ubicaciones, tenemos que descartar VIH, una enfermedad de transmisión sexual o también una enfermedad de Crohn. La clasificación es mucho más fácil, puesto que solo nos presenta dos, una aguda y otra crónica. La aguda es la que dura al menos de 6 a 8 semanas y la crónica es la que se presenta más de este tiempo. La aguda la vamos a reconocer porque va a contar con bordes lisos y superficiales, mientras que la crónica, lo más característico, además de los bordes irregulares, va a ser esta papila hipertrófica que podemos ver acá, la cual nos va a presentar pues todo el tiempo que está teniendo en sí esta enfermedad. En las manifestaciones clínicas, el paciente se va a presentar con un dolor tipo lacerante después de defecar y un sangrado rojo brillante en el papel higiénico, el cual no va a estar mezclado con las heces. No se recomienda hacer el tacto rectal, puesto que el paciente se puede desmayar o tener una síncope en sí por el dolor intenso que va a presentar en conjunto con una respuesta muy elevada del neurovagal. Asimismo, el tratamiento en los casos agudos, el 50% de ellos se cura de forma espontánea. Sin embargo, también se recomienda hacer baños de asiento, analgésicos y nitratos tópicos. Si este persiste de más de 4 a 6 semanas y el paciente aún presenta dolor, se recomienda también utilizar toxina botulínica. Y en el caso de las fisuras anales crónicas, se recomienda un tratamiento quirúrgico. Bien, doctor. Siguiendo la exposición, voy a hablar sobre el absceso perianal y fístula, que son dos patologías que se relacionan muy estrechamente, ya que comparten la misma etiología. Comenzando por el absceso perianal, podemos decir que el absceso perianal viene haciendo la acumulación de pus en los tejidos alrededor del ano. Este se debe gracias a una infección aguda que viene haciendo criptoglandular y que puede desarrollarse y progresar hasta una acumulación de pus. Entonces, este absceso, si no se trata adecuadamente, lo que va a ocurrir es que va a hacer secuela de una fístula perianal. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que usualmente se da más en varones entre los 30 y 50 años. Y en cuanto a su etiología, podemos decir que esta está dada por una infección criptoglandular, que es lo más frecuente, aunque también se puede deber a otras enfermedades o patologías, las cuales pueden ser la enfermedad de Crohn. Acá en el Perú podemos conocerla como región endémica de tuberculosis, y también puede ser una infección por actinomicosis. También puede ser dado por un traumatismo o también gracias a una radioterapia. En cuanto a su clasificación, podemos decir que esta está dada por una clasificación perianal. Perianal, ¿por qué? Porque está ubicado encima de la piel perianal. La isquiorrectal está ubicada lateralmente o se extiende lateralmente y puede ser de característica bilateral. En cuanto a la característica interesfintérica,
podemos decir que este absceso está ubicado entre ambos esfínteres, el esfínter externo, que viene siendo este de acá, y el interno. Y también podemos ver el supraelevador, que está encima del músculo elevador del ano. Y generalmente está asociado a planos más profundos. Ya. En cuanto a la clínica, lo más importante para describir el absceso es que se encuentra dolor de característica pulsátil. Bueno, el paciente generalmente el dolor va a exacerbar cuando el paciente se va a sentar o también va a defecar. Este puede estar acompañado de síntomas concomitantes, como puede ser la fiebre, e incluso puede estar acompañado de una proliferación de una masa eritematosa. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico generalmente es clínico. Suficientemente se hace el tacto rectal y la inspección del área perianal. En otros casos más profundos y complejos se puede hacer la ecografía endoanal, y también en casos más complejos la resonancia magnética pélvica. También es importante, se puede hacer el TAC, la tomografía alta computarizada, pero generalmente se denomina para pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen fiebre persistente. En cuanto al tratamiento, lo ideal es hacer el drenaje quirúrgico. Debería de ser suficiente, y es lo más importante, hacer un buen drenaje. Usualmente no se aplica antibióticos si se hace un buen drenaje, pero si la infección persiste aún después del drenaje, es necesario recetar antibióticos, especialmente si tenemos pacientes inmunocomprometidos o pacientes con celulitis perianal extensa o pacientes recidivantes de fiebre tras el drenaje. Y bueno, como mencioné antes, este viene siendo una complicación. Bueno, si no se trata, o sea, si no se drena perfectamente, lo que va a suceder es que se va a producir una fístula. Aunque en muchos casos inusuales se puede producir una sepsis o infecciones recurrentes. Bueno, como mencioné anteriormente, la fístula perianal viene siendo una complicación. ¿Qué viene siendo la fístula perianal? La fístula perianal viene siendo el trayecto que comunica dos cavidades. En este caso podemos ver una cavidad perianal y una cavidad que viene y otra cavidad que viene siendo anal. Y bueno, en cuanto a su etiología, podemos decir que, al igual que el absceso, está dada por una infección criptoglandular, aunque también puede estar dada por la enfermedad de Crohn, la tuberculosis. En cáncer anal, como consecuencia, se hace una radioterapia y podemos encontrar múltiples fístulas. Por lo tanto, podemos clasificarla también según su complejidad. Podemos clasificarla en simples o complejas. En simples solo son trayectos únicos y no afectan de gran manera al esfínter, pero en las complejas sí son múltiples trayectos y sí van a afectar de manera significativa el esfínter, como por ejemplo en un cáncer anal, donde podemos encontrar múltiples trayectos. Ahora, en cuanto a su clasificación, que es lo más importante, vamos a hablar sobre la clasificación de Parks, que básicamente va a evaluar el trayecto y cómo este trayecto se va a relacionar con los esfínteres, con los esfínteres. Es muy importante, ya que podemos describir cuatro tipos. El más importante, el más común, sería el interesfintérico, y bueno, este se denomina así porque está entre ambos esfínteres, entre el esfínter interno y el externo. Seguidamente podemos describir el transesfintérico, que bueno, es el trayecto que va a sobrepasar o atravesar ambos los esfínteres anales. Seguidamente podemos hablar sobre el supraesfintérico, que usualmente es el más largo, es el más complejo de tratar también, y bueno, pasa por encima del esfínter.
y el más raro, que se denomina el extraesfintérico, que es el más raro ya que no va a comunicar una cavidad anal con una cavidad perianal, sino que va a comunicar una cavidad rectal a una perianal, por lo tanto es mucho más profundo y mucho más complejo de tratar. Bueno, siguiendo vamos a hablar sobre la clínica. Cuando hablamos de la clínica vamos a ver que en una fístula va a haber un drenaje, un drenaje de pus. Usualmente este pus va a manchar la ropa interior y va a estar acompañado de dolor anal. También puede estar acompañado de prurito y también podemos ver el orificio. Usualmente se puede ver el orificio en la región perianal. En cuanto al diagnóstico, bueno, lo más importante es lo más importante es hacer la inspección anal y vamos a tener que identificar el orificio externo. También vamos a hacer el tacto rectal, aunque el gold standard para las fístulas viene siendo la resonancia magnética, ya que nos va a permitir evaluar la complejidad del trayecto y cómo podemos abordarlo. Una prueba muy importante también para predecir o orientar el trayecto viene siendo la prueba de Gutzal, que como vemos acá, esta prueba, en esta prueba se traza una línea imaginaria en el ano que va a dividir dos regiones, una región anterior y posterior. Cuando vamos a predecir cómo va el trayecto, la región anterior generalmente, o las fístulas que están en la región anterior, van a ser de característica o van a ser rectas. Y si ubicamos fístulas en la región posterior, vamos a decir que pueden ser curvas. Una excepción a esta regla puede ser de que en un radio de 3 centímetros se ubica una fístula. Podemos decir que aunque sea anterior, aunque esté ubicado en la región anterior, va a ser de característica curva. Y bueno, la ecografía también va a ser una alternativa útil para casos más complejos y algo que no se utiliza actualmente o se utiliza menos, la fistulografía. En cuanto al tratamiento, depende el tipo, pero generalmente para fístulas más bajas y simples se hace la fistulotomía. Después, para fístulas más complejas y altas o profundas, se hace el cetón, que es un drenaje elástico, y técnicas más complejas sería el LIF, los colgajos o la técnica de ligadura, que son técnicas más avanzadas que se utilizan para preservar el esfínter. En cuanto a las complicaciones, lo principal del tratamiento es preservar el esfínter. Pero cuando no se hace esto cuando no pasa esto, lo que pasa es que hay una incontinencia fecal por la lesión esfinteriana. También puede haber recurrencias, fístulas múltiples como en el caso de la radioterapia, o incluso en casos inusuales o raros puede haber neoplasias. Ahora yo voy a continuar con la exposición hablando sobre el prolapso rectal. El prolapso rectal va a ser el descenso anormal del recto y puede tener una exteriorización o no a través del ano. Esta puede ser completa, puede ser incompleta, como lo vamos a ver a continuación, y esta también puede ser transitoria o puede ser permanente. Va a ser ocasionado por una debilidad anatómica en la pelvis ósea o en la debilidad de las paredes musculares pélvicas. Sus causas principales pueden ser el estreñimiento, los pólipos rectales, los embarazos repetidos, la cirugía rectal y las prácticas sexuales. Ahora vamos a ver una clasificación. Esta va a ser parcial, puede ser interna o puede ser completa. Cuando hablamos de un prolapso rectal parcial es cuando solo la mucosa se prolapsa hacia afuera, y cuando hablamos de un prolapso rectal interno es cuando el recto se va a plegar sobre sí mismo internamente, y cuando hablamos de completo es cuando todo el grosor de la pared rectal se va a deslizar hacia afuera.
Cuando este va a ser externo y permanente, podemos presentar procesos inflamatorios, pueden haber procesos ulcerosos, puede haber una secreción mucopurulenta o puede haber pérdidas sanguíneas. Y también podemos presentar moco, puede haber sangrado fresco y puede causar dolor. El tratamiento del prolapso rectal va a ser una reducción manual que va a consistir de abundante gel o lidocaína sobre esta superficie. Se va a utilizar ambas manos para reducirla lentamente y cuando no es posible de esta manera manual, se tiene que llevar al quirófano para la reducción bajo una anestesia general. Vamos a tener un riesgo de bacteremia, por lo que se van a cubrir con antibacterianos y cuando este prolapso rectal va a ser con repeticiones, este va a tener un tratamiento definitivo que va a ser la cirugía electiva previo estudio. Y también podemos tener a la rectosigmoidectomía, en donde se va a retirar, se va a extirpar una parte del recto. Bueno, vamos a hablar de los tumores anales. Los tumores anales aproximadamente representan el 1 o 2% de casos en tipo de cánceres malignos del colon, y tenemos que ver que estos tienden a dar más que todo en el canal anal, entre el canal anal y el margen anal, entre el anillo acá, ano rectal hacia el margen anal. Algo que debemos considerar también, que es importante, es que las mujeres van a tener mayor incidencia en tener cáncer, ¿no?, anal, en el canal anal. Esta es mayor frecuencia, esto en base a lo que es el papiloma, el virus del papiloma humano y el de VIH. Sin embargo, en los varones hay mayor incidencia en este fragmento, que es el margen anal, que puede ser uno por el VIH y otro por las actividades sexuales por este sector. Siguiente, por favor. Ahora, como vemos, los factores de riesgo que les había mencionado eran el VIH, el virus del papiloma humano y personas inmunosuprimidas. Y el cuadro clínico va a ser representado por el dolor, sangrado, prurito, masas y fístula. Ahora vamos a poder ver que va a haber la presencia del carcinoma, va a tener 4 estadios. Incluso se considera que hay uno que es el 0. Pero acá vamos a ver unos estadios, que el estadio 1 solamente va a afectar a todo lo que es el sector de la mucosa. El estadio 2 ya va a afectar lo que es la mucosa, submucosa y partes de los músculos, de las capas musculares. Y a partir de la 3 a la 5, bueno, en la 3 va a haber una afectación localizada, y en la 4 y 5 ya va a haber afectación tanto de ganglios y afectación incluso de otros órganos. El siguiente, por favor. Ahora, para el tratamiento va a tener que haber lo que es una cirugía radical, y esto va a tener que tener también la presencia de la creación de una colonostomía permanente. Y bueno, otros métodos terapéuticos va a ser uno, la radioterapia y la quimioterapia. Eso sería todo. Bueno, muy bien, una presentación muy completa de exposición, han abarcado parte de la anatomía, que es importante para entender la fisiopatología, ¿no? De todo lo que pasa en la anatomía. A ver, ¿cómo es la primera presentación? Muy bien, ahí vemos, ¿no? El anillo, el esfínter anal interno y externo. Uno es polinervación. ¿Por qué es importante la diferenciación? Uno, ¿qué pasa por la sensibilidad cardíaca? Muy bien. Uno, después. Bueno, la parte superior de la parte del fresco es sensible al dolor, y la parte del ano es altamente sensible al dolor. Muy bien. Por la diferencia del dolor visceral y humano, pues sí, el de encima de la línea pequeña va a contar con una inervación visceral por el tracto gástrico inferior, y debajo ya con la inervación. Muy bien, uno es el doble. Otro, el tono. Uno son músculos. El esfínter externo, ¿qué tipo de inervación? No sé si tú lo haces. ¿Y qué tipo de inervación? Muy bien, entonces ahí sí se puede contener, manejar, contraer voluntariamente, ¿va? Entonces, ¿por qué es importante? Les decía, porque hay pacientes con motivo de consulta para todos, van a venir con sensación de incontinencia, incompetencia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estará el problema?
probablemente ahí. Y en ese caso lo que hay que buscar en general en las mujeres, o lo que hay que tratar de descubrir, es las mujeres que dan a luz parto natural y se hace una episiotomía y se amplía, se puede llegar a dañar esta área anatómica que puede generar o condicionar patología posterior. ¿No sé? Por ejemplo, incontinencia fetal. Entonces, por eso es importante la innovación somática y ¿no es cierto? Entonces, y también la sensibilidad. Si duele, ¿dónde estará el problema? ¿Arriba o abajo? No, porque arriba en general no duele. Entonces el dolor está hablando de afuera. Entonces son datos semiológicos que cuando ves el libro dices, era por eso, entiendo. Porque si lees la letra negrita de los libros o de lo que sea que leas, pues a veces la letra no te explica tanto como un dibujo, ¿no? Cuando ves el dibujo, a ver la siguiente diapositiva. Cuando ves el dibujo, entiendes que está la línea pectínea, que es el epitelio de transición, donde cambia. Muy bien, entonces las patologías son diferentes, ¿verdad? Pues el epitelio externo, escamoso, ¿sí? Es diferente y su tipo de resistencia también. La siguiente. Muy bien, entonces la vascularización. La siguiente hay una parte donde... Bueno, eso es algo muy bonito, ¿no? De la diapositiva para rescatar, hecho por ustedes. Y pues esto es lo que dicen los pacientes siempre, ¿no? O sea, vienen por esto y nosotros tenemos que empezar a interpretar, y la semiología se basa en eso. Patología no rectal, vienen por dolor, ¿verdad? Dolor. Vienen por sangrado, creo que esta es la siguiente, sangrado. Vienen por la sensación de cuerpo extraño, ¿verdad? Dicen, tengo una bolita, tengo un bultito, tengo alguito, ¿no? Algunas algote, dicen, ¿no? Algo más, que me incomoda. Y ahí viene pues, la pregunta, ¿te duele o no te duele? Y si te duele, entonces está florita, que se ¿no es cierto? Entonces, estos cuadros, esto va a entrar en el examen seguro y está muy didáctico, y capaz si tienen preguntas o dudas es el momento para que las despejen y tengan más claridad de interpretación a la hora de responder el examen. ¿Sí? Entonces, el motivo de consulta es esto, y no es mucha cosa, ¿no? Son 5 cosas que vienen los pacientes o las personas a su consultorio, van a venir donde sean ustedes, atendiendo, trabajando. Y les voy a decir esto, pues mira, al ladito está. ¿Cuándo apareció? ¿Ahora recién o hace mucho? Hace mucho. Entonces o sea, ¿se asocia o no a la defecación? Sí. ¿Es un dolor de 9 o 10? Sí. ¿Qué será? Fisura probablemente, son muy dolorosas, ¿no? Se empieza a defecar y por eso viene, porque en ese momento bueno, nada. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Del auditorio, del público. Si hablamos de los músculos, por ejemplo, decía de que tanto los músculos que están considerados dentro del elevador del ano y como los interexternos están siempre elevados contra ellos. Y entonces, durante la situación de defecación, estos van a descender de entre 1 a 3,5 centímetros. Muy bien. Eso es lo normal. Claro, hay un dibujo, a ver, retrasar al principio. El proceso de defecación no lo han explicado, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El elevador del ano. Entonces, ¿cuál es la función del elevador del ano? Contener, es una barrera, es ¿no? la puerta, no pasa nada acá, nadie sale si yo no quiero. Y nosotros tenemos que hacer más bien el efecto de relajar esto, de contener para que levantemos, para que se retraiga o contraiga y la materia fecal pueda transitar a través de ese lugar. Entonces, ¿cuál es la...? Porque hay pacientes que son estreñidos, constipados y no puedo ir a hacer caca, no puedo. Entonces hay que diferenciar, como ya hemos visto en el estreñimiento, ¿no? Es una patología, ¿no? del ano, del episotelio u otra cosa. Entonces, en ese momento, ¿qué se le indica al paciente? Que adopte una posición más fisiológica, en la que el elevador del ano tenga menos oposición o resistencia al paso de las heces. ¿Cuál es eso? Muy bien, en posición de plantillas, no en el baño o del water que usamos nosotros, sino la natural, digamos, la del suelito.
¿no? O turco, ¿no? Donde tú te sientas y sales solo. Claro. Y la forma y la posición es la que generalmente hace que naturalmente se le ve la gana. Entonces, si alguna vez les toca ver a un paciente que tenga un problema y vean, detecten, ¿cómo haces? Te cuesta, es esas sentadas, ¿no? Con dificultad, con mucho pufo, pues puedes sugerirle que levante los pies sobre una banca en su baño o que se siente, ¿no? Bueno, eso, me parece que estuvo bien la presentación. Semiológicamente la parte de la semiología me gustó, así que muy bien, les felicito. Si tienen alguna pregunta, pregunten, y si no... Hay más sobre A ver. ¿Cree que podríamos repetir la parte de la inervación que tiene la parte interna? ¿Qué tipo es? Por el plexo y toda su inferior. Y si hay en casos de que, como dijo, una operación, si se daña un nervio, ¿en cuál de los será el somático? ¿Cuál será? Si se daña un nervio para la inconveniencia. Sería el externo, en el pueden, porque es el que se controla de forma voluntaria. Es el somático. Se puede dañar en la episiotomía, ¿no? Con los partos laboriosos, dificultosos. Más bien, la episiotomía es una medida de protección para la rotura del desgarro, para que no se produzca el desgarro, la rotura descontrolada, digamos, ¿no? Extensa de la zona, sino más bien se localiza por la zona de menor cantidad de vasos de inervación y de músculos. Por eso no se corta en cualquier forma de posición, tiene la posición y se hace el corte para desprender la presión sobre la zona y que pues transite, ¿no? el producto del parto, bebé. Así que bueno, está bien. Hay un crucigrama que nos han presentado. Crucigrama. Ya, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, son pequeños conceptos acerca de los síndromes que hemos presentado y también acerca de anatomía en sí. Entonces, son conceptos que pueden dominar con el título de cada enfermedad. Pueden cada síndrome. A ver, esta resolverla, pues en un minuto. Más anormal que puede ser benigna o maligna, ¿cuál es? Ya, tumor. Dolorosa ruptura del revestimiento canal anal. Bien. Se corre. Tejido que nos recubre externamente la región perianal. Sí. Molestia que genera el deseo de rascar. Y se asocia a qué? Muy bien, un oxiurus en la mañana o en la noche, ¿no? Hay veces que, bueno, he tenido como anécdota la posibilidad o la chamba de estar a las 3 de la mañana en guardia un día en un hospital determinado y viene una mamá corriendo que su hija se puso, una niña de 6 años, de 5 años, no podía dormir y se asustó y la mamá vino desesperada, tipo un ataque de pánico, algo así. ¿Y qué pasa? Le preguntan, ¿no? Y le dicen, no, mi hija tiene algo en el poto, en la cola. Y bueno, examinas y era pues la salida de oxiurios, pero ¿no? Son de hábitos nocturnos, salen a poner huevecillos a la región perianal y produce prurito. Entonces, si hay prurito perianal pequeños, piensen en eso y bueno, la mamá ya le explore en la noche o en la madrugada a ver si puede dormir. Muy bien, ¿qué más? Parte final del intestino grueso antes del ano. Recto. ¿Cuánto mide? Ya, pero el recto, porque acá dice recto. ¿Cuánto mide el recto? El recto, a ver quién sabe. Anatomía. Ya, colección de pus en la región perianal. Características clínicas, ¿cómo se manifiesta? La presencia, primeramente, va a haber una putrefacción, va a haber localizado, dolor, fiebre. Muy bien, sí, los logosis, hay algo ahí, ¿no? Está. Dolor, vienen por eso, y vienen por eso, o sea, me duele. Ya cuando tú dices duele, estás viendo de la fibra para abajo, ¿qué cosas? Fisura, todo el bando de setas, partes de una fisura, un absceso, ¿no? Y los abscesos son esos, son masas induradas, perianales o
en el canal anal que produce un dolor intenso. A la palpación, y si quieres lo miras y se deja mirar el absceso, está rojito, está inflamado, eritematoso, indurado, doloroso, caliente y puede dar escalofríos o fiebre. No sé, en el caso del doctor que no se ve en este absceso, pues es lo que ocasiona lo que es la física. correcto, ¿no? Entonces ahí ya, pues el absceso, el tratamiento ¿cuál es? No toca en semiología, pero para saber. Absceso drenado, absceso curado. Porque la fístula ya sería con crónico. Claro, la fístula, digamos, es el drenaje natural que tiene el absceso, busca un punto de más debilidad y hace un camino y puede generar las zonas vaginales. vaginal, rectal, ¿no? Cutáneo, ya han hablado de las fístulas. Causa de fístulas, Es el absceso. uno, ¿qué más? También puede ser Enfermedad de Crohn. Muy bien, enfermedad de Crohn tipo fistulosa, ¿no es cierto? Otra, TB, porque son granulomas que se van formando y hasta. Bueno, traumas, bueno, también irradiación, varias cosas, ¿no? Entonces, es bonito. ¿Qué más? Estructura del canal anal, generalmente mucosa. Salida de estructuras del canal anal, generalmente mucosa. ¿Cuántos tipos hay? 3. ¿Cuáles son? Parcial, interno y completo. ¿Y cómo es el completo? Cuando sale toda la pared. O sea, es como, ¿han visto la tríplica, no es cierto? La tríplica, ¿no? ¿Han visto una? Yo sí. Se sale para afuera. Pero nos toque ya, ojalá que cuando tengan chance de estar haciendo más hospital, vean, ¿no? Entonces, el día que escuchen prolapso, pues dejen todo corriendo y van a hacer algo, ¿no? Y miran, a ver, si se mete. Y se toman una selfie, ¿no? Porque cuando ves, pues no te olvidas, ¿verdad? Y no te asustas, porque cuando te toca, nunca has visto, porque siempre estabas viendo tu Facebook, chatón y eso, te estabas chateando y pasaba el prolapso por tu lado y tú no te dabas cuenta y no le diste bola, y ya te toca estar en otro lado, tipo, ya soy el doctor o la doctora, y ves eso y dices, ¿y esto qué es? No, mamacita linda, y ahora es un tumor, ¿qué es? ¿No? Entonces, para eso están las ahora es mucha información a la mano en la computadora, ¿no? O en el celular. Muy bien. Los prolapsos. Abertura terminal del tracto digestivo. Músculo que controla la salida de las heces. Está bien. Muy bien, les felicito. Tríptico, así que le vamos a pasar. Porque capaz de ahí entran preguntas por el examen, ¿no? Es didáctico, porque si quiero que todos hagan eso cuando estudien un tema. Si hacen eso cuando estudien un tema va a ser muy fácil de pasar. Y van a sacar 20 como han sacado los unos.